Hola mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Hoy de nuevo, gracias al Señor, estamos compartiendo con ustedes la palabra del Señor, esta palabra que trae vida, o más bien dicho, esta palabra que es vida para nosotros. La Escritura nos revela al Señor Jesucristo, el cual es en todo y es en todos. Y me gozo mucho que el Señor en este tiempo nos esté dando este privilegio de poder estar en sus hogares y de poder estar en muchas partes, ¿verdad? El Señor nos está dando ahora este tiempo de poder experimentar cosas nuevas, las cuales pues antes no habíamos hecho, pero el Señor a través de lo que ahora está sucediendo nos ha estado sacando de las cuatro paredes y hoy por eso somos bendecidos. Hoy queremos recibir las instrucciones del Señor y hoy está conmigo nuestra hermana Elvia. Y nuestra hermana Elvia es asistente pastoral. Me gozo mucho de tenerla con nosotros, amén, hermana Elvia, y que hoy podamos compartir juntos la palabra del Señor. Amén. Bien, le doy gracias al Señor, hermano, por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Amén. Y sentirme parte yo de este grupo de hermanos, ¿verdad? Que estamos a la disposición de servirle al Señor, ¿verdad? Amén. Esperando de que lo que hoy en esta tarde vamos a compartir para otras personas, ¿verdad? Sea de edificación, sea una palabra poderosa, una palabra que aliente, ¿verdad? Porque eso es lo que debemos hacer como iglesia, ¿verdad? Hemos entendido que somos ese organismo viviente, que transmitimos amén, vida, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que nos van a estar viendo y recibiendo esta palabra, ¿verdad? En sus hogares o donde quiera que estén, ¿verdad? Puedan recibir esta palabra y que sea de edificación para aquellas personas que nos miren donde quiera, ¿verdad? Gracias al Señor por este tiempo al que nos ha llevado, amén, ¿verdad? Es un tiempo glorioso, voy a decir así porque quizás decíamos, pero ir a las naciones. Pero ¿cuándo vamos a ir a las naciones, verdad? Cuando leíamos el versículo de Mateo 28. Amén. Pero ahora nos gozamos porque el Señor esto permitió, ¿verdad? Para que nosotros saliéramos, como dice usted, a las cuatro paredes. Así es. Y ahora estemos llegando quizás a lugares lejanos, ¿verdad? Así es. A personas que estén deseosos de escuchar esta palabra, que amén, se interesen por lo que aquí se está compartiendo. Gracias por ser parte de ¿qué le digo? De esta iglesia, de este reino que el Señor estableció en este lugar, ¿verdad? Amén. Entonces esperamos que esto sea de edificación tanto para nuestras vidas como para las demás personas que lo están recibiendo, ¿verdad? Porque a través de esto todos estamos recibiendo. Así es. Todos estamos siendo edificados. Decía yo un día de esto recibiendo una enseñanza. ¿Qué sería de nosotros si esto no estuviera llegando a nosotros, verdad? ¿Cómo estaríamos, verdad? Amén. Pero cuando recibimos esa palabra, recibimos vida. Así es, amén. Y decimos, la iglesia está de pie, la iglesia está siempre, ¿qué le digo? Activa, ¿verdad? La iglesia no se ha paralizado. Por eso nos gozamos, ¿verdad? Porque somos ese pueblo elegido de Dios. Amén. Amén. Y es que somos un organismo viviente, como amén, lo dijo usted, ¿verdad? Somos ese organismo viviente. Así amén. Es. Y como por ser un organismo viviente no detiene su crecimiento, no detiene amén, su desarrollo. Y por eso la iglesia no ha detenido su crecimiento y su desarrollo. Por eso continúa, ¿verdad? Amén, ajá, así es. Amén. Y me gozo mucho que Misión Cristiana del Calvario, el Señor le haya dado luz. Sé que a muchas otras amén, misiones el Señor les ha estado dando luz respecto a esta obra que es del Señor, pero que el Señor es el que se ha encargado, ¿verdad?, de que su reino sea establecido y de proveerse todos los recursos amén, necesarios para el establecimiento de su reino. Amén. Es una bendición, hermana Elvia, que nosotros hoy podamos estar compartiendo, pero que también nosotros lo podamos hacer juntamente con nuestros hermanos y nuestras hermanas de Misión Cristiana del Calvario, pero amén, también otras personas que no son de Misión Cristiana del Calvario, pero que nos pueden ver y también están siendo edificados juntamente con nosotros. En la enseñanza amén, anterior estuvimos aprendiendo en la lección número 10 de nuestro manual de identidad lo que somos como misión.
Y el Señor nos edificaba, porque nos estuvo llevando el Señor a nuestras raíces, a nuestra identidad, no solamente a ver el origen, ¿verdad? A ver el origen, exacto, nos estuvo llevando al origen, a no solamente ver nuestra identidad hablando digamos así como hijos de Dios, sino también nuestra identidad como misión. Como misión cristiana del Calvario. Amén. Y cuántas cosas importantes recibimos allí, que cuántas personas escuchan de misión cristiana del Calvario, pero no saben los orígenes de la misión. Hoy vamos a recibir una lección, y es la lección número 11. Y hermana Elvia, ¿nos puede decir usted, por favor, cómo se llama esta lección? Amén. La lección que hoy vamos a compartir, de verdad, tiene como título lo que creemos como misión. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando yo estudiaba esta enseñanza, ¿verdad? Venía a mi mente lo que creemos como misión, pero no solo quedarnos en el título que dice así, ¿verdad? Lo que creemos como misión, sino que al ver todo esto, me impacta y me confronta. Al mismo tiempo me confronta porque viendo todo esto, sé que es una demanda del Señor. Es una demanda hacia nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros misión, verdad? No se basa en un título que porque así se llama, ¿verdad? Misión cristiana del Calvario, sino que vamos al punto. Vamos al punto donde dice misión, ¿verdad? Misión, como cuando al Señor Jesucristo lo vemos como el gran ejemplo, ¿verdad? Amén. Cuando Él fue enviado hacia la tierra, ¿verdad? Por el Padre, venía con una misión. Así es. ¿Y cuál era la misión? Establecer el reino de Dios. Así es, amén. Y lo vino a establecer a la tierra. Pero ahora lo que vamos, y me llenó esta palabra cuando yo veía esto, ¿verdad? De que vino a establecer el reino y lo completó, ¿verdad? Cuando uno se propone hacer algo, ¿verdad? Es como esta palabra que estamos viendo aquí, misión. Amén, amén. Me propongo, decimos, hacer algo, ¿verdad? Y terminarlo a cabalidad. Y Jesús mismo dijo cuando ya estaba en la cruz, ¿verdad? Ya en el momento de partir Él, ¿verdad? Amén. Él dijo, he terminado la obra que me diste. Que hiciese. Quiso decir, he cumplido con la misión que me entregaste, a la cual me habías enviado. Amén. Entonces veo que qué maravilloso. Y ahora esto lo agarro para mí. Amén. Y no solo para mí, para todos los que somos parte de Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad? Para todo aquel discípulo que ha entendido, ¿verdad? Que a eso nos ha enviado el Señor. Así es. El llamado ese es, así ¿verdad? Es. De ir y establecer el reino de Dios. Pero algo que también llegó a mi corazón, ¿verdad? Que muchas veces no nos interesamos por esto, ¿verdad? Porque lo que ha faltado en nosotros es obediencia. O sea que vemos la misión, pero no como nuestra misión, por eso no la obedecemos. Obediencia y responsabilidad. Sí. El Padre fue responsable, pero lo que resalta en lo que vemos la vida de Jesús, obediencia. Amén. La obediencia lo llevó a ser exaltado, ¿verdad? Así es. Y a lograrlo todo y a cumplir con la misión. Y es Amén. que Jesús vio la misión del Padre como su misión. Amén. Jesús se apropió. Jesús entendió que por ser hijo le pertenecía lo que es del Padre. Amén. Y no solamente le pertenecía como hablando de algo material, ¿verdad? O como un interés material, no. Sino que el Señor Jesucristo entendió que esta era su identidad. Amén. Entendió que esto era propio. Entendió que había sido llamado a hacer lo mismo que nuestro Padre. Amén. A cumplir con el propósito de nuestro Padre. Amén. Y con su diseño. Y qué bueno que usted haya resaltado esta palabra misión. Porque nosotros podemos ver esta lección y decir, bueno, lo que creemos como misión cristiana en el Calvario. Pero el Señor nos lleva a enfocarnos a la palabra misión. Y es la misma misión por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Es esa misma misión que el Señor Jesucristo ejecutó todo ese tiempo. Y haciendo esta misión fue que el Señor Jesucristo murió por todos nosotros. Amén. Ahora nosotros hemos sido llamados
a lo mismo, a esta misión que el Señor Jesucristo hizo Amén. con tanto amor y con tanto poder. Amén. Y tenemos hoy también en nuestra lección, hermanos, las preguntas para reflexionar. Hoy nuestra lección estará basada en estas preguntas. Hoy el Señor nos estará respondiendo cada una de ellas y estaremos yendo a la luz de la palabra para que el Señor nos esté revelando y nosotros podamos tomar correctamente Amén. la identidad que Él nos ha estado dando. Amén. La primera pregunta para reflexionar dice, ¿cuál es nuestra visión? Pregunta número 2, ¿cuál es nuestra misión? Pregunta número 3, ¿cuál es nuestro propósito? Pregunta número 4, ¿cuál es nuestro mensaje? Y pregunta número 5, ¿cuáles son los mandatos del Señor? De todo esto el Señor nos estará hablando hoy, hermana Elvia, Amén. a través de nuestro discipulado. Pero quisiera que nos compartiera, hermana Elvia, la cita bíblica en la cual hoy nos vamos a estar centrando. Amén. Deuteronomio 5 vamos a compartir. Así es, amén. Deuteronomio capítulo 5. Versículo 1. Amén. Y dice este versículo que vamos a estar compartiendo. Dice, lo voy a leer en el manual, lo leo en el manual. Sí, Lo voy a leer en el manual y vamos a ver otra versión en Reina Valera. Amén. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en nuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Amén. Vemos ahí, ¿verdad? Que también a Moisés, ¿verdad? Hablando al pueblo de Israel y les dijo, oye, ¿verdad? Estén atentos. Amén. Presten atención. Escuchen, presten atención. Era importante, ¿verdad? Lo que él estaba hablando al pueblo. Oye, oh Israel, los estatutos y decretos, ¿verdad? Que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprenderlos y guardarlos y ponerlos por obra. Amén. Vemos aquí Moisés hablando al pueblo de Israel. Ahora tomando esta palabra hacia nosotros. Ahora a nosotros nos habla, ¿verdad? Así es. A nosotros nos habla diciendo, oye pueblo mío. Amén. Oye, ¿verdad? Los estatutos, los decretos, todo lo que se le habló a aquel pueblo, ¿verdad? Que el amor de Dios estaba ahí con ellos. Ese mismo amor sigue vigente para nosotros. Ahora dándonos a conocer, dándonos a entender qué es lo que debemos de hacer. Como le decía al principio, qué padre el que tenemos, qué maravilloso que está al tanto de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Así es. Yo me imagino ver a nuestro Padre Celestial como un padre terrenal advirtiéndole a un niño, ¿verdad? A su hijo. Ajá. Oye, hijo mío, no hagas eso. Amén. Así el Señor, ¿verdad? Hablándonos a nosotros. Pero vamos a leer este otro versículo, el mismo versículo que estamos viendo en la versión TLA. Amén. Y dice, Moisés se reunió con todo el pueblo de Israel y le dijo, pongan atención, porque voy a darles los mandamientos que deben aprender y obedecer. Entonces no significa solo de aprenderlo, ¿verdad? Porque podemos decir, yo me sé todo lo que dice la Biblia. Yo sé que son los estatutos, yo sé que son los decretos, sé que son los mandamientos del Señor. Pero no se basa solo en aprenderlos, sino que en obedecerlos. Y cuando los obedecemos, vamos y ejecutamos. Vamos y ponemos en práctica, ¿verdad? Pero cuando solo nos quedamos con que lo aprendí, no va a haber ningún beneficio en mi vida. Ni puedo yo edificar a otro así. Sí. Solo con decir yo sé, ¿verdad? Yo lo aprendí, pero ahí nada más se queda. Pero cuando voy a la obediencia, ¿verdad? Voy a expresar esa obediencia que el mismo Señor Jesucristo nos modela, ¿verdad?
Entonces ahí hace impacto esa palabra. Así es. En mi vida como en los demás. Hace impacto cuando ven aquella obediencia, ¿verdad? Que no solo lo aprendí, sino que me llevó a la obediencia. Y lo que veíamos al principio, que Él no nos manda, ¿verdad?, a obedecer con una obediencia ciega, sino que es una obediencia que Él ha abierto nuestro entendimiento. Es revelada. Que es revelada, ¿verdad? Es revelada, no hacemos nada como dice tu palabra, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, yo no hago nada, ¿verdad?, por sí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y eso es lo que debemos de hacer. Y es que me llama la atención que en la versión TLA dice, presten atención. Prestar atención no es solamente oír. Amén. Prestar atención tiene que ver vuelvo a decir, no solo por oír, sino prestar atención va un poco más allá, tiene que ver con cuidado. Con cuidado. Tiene que ver con determinación, tiene que ver con respeto, tiene que ver con reverencia, amén, pero que nos lleva a obedecer lo que el Señor nos está mandando. Amén. Y 3 palabras o 3 mandatos que nos da dentro de este versículo, y dice, aprendedlos, guardarlos para ponerlos por obra. O sea, aprenderlos es una cosa, guardarlos es otra cosa, pero es necesario llevarlo a la ejecución. Amén. Es necesario ponerlos en obra. Y de esto es que el Señor hoy, a través de este discipulado, nos estará llevando a aprenderlos, a guardarlos, amén, pero también a ponerlos por obra. Y tenemos, por ejemplo, el Señor en la primera pregunta que vimos de las preguntas para reflexionar, dice, ¿cuál es nuestra visión? Muy bien, nuestra visión es establecer el reino de Dios en la tierra. Establecer el reino de Dios significa que como iglesia tenemos la responsabilidad de fundar, hacer de nuevo, instalar, decretar que el reino de Dios entre nosotros está. Me gozo, hermana Elvia, de que el Señor nos haya dado esta visión. Y nuestra visión, porque no es solamente el Señor nos dio su visión, no, es nuestra visión. Cuando nosotros vemos el modelo que es el Señor Jesús, vemos a un Jesús que no decía, bueno, esta es la visión del Padre, este es el propósito del Padre, o este es el plan del Padre. No, Jesús hizo propio. Amén. Este es mi plan, este es mi propósito, este es el deseo de mi corazón, porque Jesús entendió que era hijo. Y el que es hijo sabe que lo que es de su padre es de él. Amén. También. Por ejemplo, en la ¿cómo se llama esta? En la parábola, la cual se llama, o más bien en la escritura aparece como el hijo pródigo, pero más bien la palabra nos enseña que es el hijo mayor y el hijo menor. Pero nosotros encontramos allí que cuando el hijo mayor no quiso hacer uso o no había hecho uso de lo que le pertenecía por ser hijo, el padre le dice, pero hijo, si todo lo que aquí hay es tuyo, ¿por qué no te has comido un animalito con tus amigos? ¿Por qué sientes que esto es ajeno? Tú eres mi hijo, esto te pertenece. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo entendió. Amén. Entendió que la visión del Padre era su visión. Amén. Y hoy el Señor, a Misión Cristiana del Calvario, nos está diciendo, mi visión es tu visión. Así no es. Solo verlo como es la visión del Padre, sino que es nuestra visión. Pero ¿cuál es nuestra visión? Es establecer el reino de Amén. Dios en la tierra. Y cuando nosotros estamos hablando de establecer el reino de Dios en la tierra, estamos hablando de establecer el gobierno de Dios en la tierra. Estamos hablando de llevar a las personas que están en la tierra a rendirse delante del Señor. Amén. A que Dios nuestro Padre sea también su Padre, a que sea su gobierno, a que Él sea el que ordena y nosotros seamos los que obedecemos, porque para eso hemos sido creados nosotros. Y es la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Amén. Como iglesia, dice de fundar y hacer, hacer de nuevo, instalar, decretar que el reino de Dios entre nosotros está. Sí. Es una responsabilidad, por eso en el principio cuando veíamos el título, le decía, es una demanda. Es una demanda. Es una demanda, ¿verdad?, del Padre, y debemos de tomar esto que es mi responsabilidad, como dice usted, hacer lo mío. Así es. Si somos uno con el Padre, Jesucristo es uno con el Padre, nosotros también somos uno con Él, ¿verdad? Así es, amén.
debemos de ser partícipes de eso mismo, ¿verdad? Del establecimiento del reino de Dios. No solo poder decir, ¿verdad? Es que tenemos derecho a sus bendiciones. Claro que tenemos derecho, porque Amén. eso sí, porque ¿verdad? Somos hijos. Todo mundo quiere la bendición de Él, ¿verdad? Pero cuando vamos a esto ya lo vemos como que las responsabilidades ya son del padre. Ya eso es responsabilidad del pastor, de alguien más, pero de un asistente menos pastoral. mía. Entonces, aquí entra todo esto, ¿verdad? De que debemos de sentirlos parte de esa herencia, ¿verdad? De esa herencia gloriosa que el Señor nos ha dado, pero también sentirnos responsables. Sí, de la herencia que nos ha sido entregada. De la herencia que nos ha sido entregada. Porque si yo estoy solo interesada en sus bendiciones, pero no me estoy involucrando en esto que hoy estamos viendo, ¿verdad? Entonces ahí sí que no puede Él darme esa herencia, ¿verdad? Porque Él dice que así como el hijo pródigo tenía todo, ¿verdad? Pero él alejado, quizás no se involucraba, no se sentía parte de esa familia. Solo fue bueno para gastar. Solo fue bueno para gastar. Entonces nosotros como iglesia, ¿verdad? Debemos de sentirnos parte de que somos esa familia, que somos esa iglesia y Amén. Que tenemos ese derecho de esa bendición y de hecho lo estamos disfrutando. Y es que a nosotros nuestro Padre nos está criando bien, Amén. No nos está malcriando. Esta palabra malcriar, a veces las personas no entendemos su verdadera esencia, su verdadero significado, que es malcriar. Pero Dios nuestro Padre no está malcriando a sus hijos. No. Cuando nosotros vemos a un hijo que se porta mal, decimos, patojo malcriado. Pero ¿quién lo malcrió? Sería la pregunta. Él solo no se malcrió, sino que hubo responsabilidad de los padres de que este niño no obedezca o que se porte mal. Amén. Entonces, ¿quién lo malcrió? Fueron sus papás. Y a veces los mismos papás dicen, patojo malcriado. Pero ¿quién lo malcrió? Sería la pregunta. Ahora, nuestro Padre que está en los cielos, Él no está malcriando hijos. Por eso nos está haciendo responsables Amén. A través de su palabra. No solamente de sus bendiciones, como nos dice usted, sino nos está haciendo responsables de la ejecución. Nos está haciendo responsables del establecimiento. Porque qué bonito es tener papá y solamente gastar lo que mi papá trae. Comerme lo que mi papá trae. Y ahí nosotros en la casa tranquilos, papá se fue a trabajar y regresa, y nosotros solo comiendo lo que él trae. Pero nunca vamos y hacemos, pero nunca vamos y multiplicamos. Pero nunca somos partícipes de lo que pasa. Por eso es que nuestro Padre a nosotros no nos malcría, a nosotros nos cría correctamente Amén. Y nos hace responsables de su establecimiento o del establecimiento de su reino en esta tierra, a nosotros la iglesia, Amén. Porque este es el llamado que nos ha hecho. Amén, este es el llamado de Él hacia nosotros, ¿verdad? Amén. Y yo siempre digo, aprovechemos, ¿verdad? Lo que el Señor nos está dando. Porque otras personas anhelan tener esto y nosotros lo tenemos, gracias al Señor, porque es parte de esta misión, ¿verdad? Estamos enriquecidos. Estamos enriquecidos. Yo le digo a las personas, ¿verdad? El Señor en este tiempo se está mostrando a nosotros esa gloria de la cual venía hablando hace mucho tiempo, ahora la estamos viendo. Amén. Esa gloria del Señor en nosotros, ¿verdad? Algunos no lo están viendo así, pero nosotros como misión, ¿verdad? Estamos viendo eso así glorioso que el Señor se está mostrando hacia nosotros. Pero la demanda es esa. Sí. Ser responsables, ¿verdad? Con lo que Él nos ha entregado. Él me confió a mí, le confió a usted, le confió a todo discípulo, ¿verdad? Que es de Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad? Darnos este plan, ¿verdad? Amén. Él hizo su plan, pero luego lo entregó a su iglesia. A su iglesia. Nos puso como administradores de su plan. Así es. Y todo aquel que sea un buen administrador siempre va a disfrutar de su trabajo. Disfruta por ser un buen administrador, por su buen trabajo y porque ha sido, podemos decir, un ejecutor. Amén. Por eso es que disfruta de las bendiciones. Amén. Y otra de las cosas, es honrado por su padre, Amén. ¿Verdad? Porque vemos ahí, ¿verdad? El padre honrando a su hijo, diciendo, este es mi hijo amado.
en quién tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad? Somos honrados por nuestro Padre Celestial. Al entregarnos Él esta visión, nos honró. Amén. Porque qué padre que no confía en sus hijos, le entrega su visión. Yo, por ejemplo, tengo unos primos, y en una oportunidad le pregunta a uno de mis primos a su papá, y le dice: papá, ¿cuándo me vas a prestar el carro? Porque solo a mi hermano se lo prestas y a mí no me lo prestas. La razón era sencilla. El papá confiaba más en este que en aquel. No porque el papá fuera injusto al confiar en este y en este no, sino porque veía el proceder de este y veía el proceder del otro. Nuestro Padre a nosotros nos ha confiado. Amén. A todos sus hijos nos ha confiado el establecimiento de su reino. Amén. Nos ha confiado su visión. Ahora, ¿qué es lo que implica la visión que nuestro Padre nos ha dado? Veamos esto entonces, hermana Elvia. Vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor. No creo que logremos hoy terminar de ver esta lección porque hay bastante, ¿verdad? Bastante riqueza, como decimos. Amén. Que el Señor nos ha dado a Misión Cristiana del Calvario. Pero veamos este versículo de Efesios capítulo 3 y versículo 10. Efesios 3:10, y dice la escritura acá: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué implica nuestra visión? ¿O qué implica el establecimiento del reino de Dios? El establecimiento del reino de Dios implica la destrucción del reino de las tinieblas. La destrucción del reino de las tinieblas. ¿Cómo es destruido el reino de las tinieblas? Este versículo que acabo de leer, lo voy a volver a leer, y dice este versículo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Pero esa palabra dice: por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién es entonces la que va a destruir el reino de las tinieblas? Es la iglesia. Amén. A veces cuando nosotros oramos, le pedimos: Señor, reprende al diablo. Señor, que las obras de Satanás desaparezcan. Manda fuego, Señor, y calcínalo. Por ejemplo, ¿verdad? O si tenemos problemas con alguien: Señor, tú dices, mía es la venganza, así que dale duro al vecino, ¿verdad? Y a veces nosotros lo único que estamos haciendo es ordenarle a él que haga las cosas, pero ¿qué hay de nosotros, la iglesia? No estamos siendo hacedores, no estamos siendo responsables. Es más, nos estamos limpiando las manos y solo queremos participar de sus bendiciones, pero no del establecimiento del reino de Dios, el cual, vuelvo a decir, el establecimiento del reino de Dios es la destrucción del reino de las tinieblas. Entonces, por eso es que me llama mucho la atención este versículo, y vuelvo a leer esta parte. Y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, aún nos marca tiempo, y dice: dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, la cual es usted, ¿verdad? Soy yo, los que hemos recibido a Cristo, todas las personas que nos están viendo. Pero cuando esto no se da a conocer por medio de la iglesia es porque nos sentimos incapaces. No hemos entendido que Él ya nos capacitó, ¿verdad? Que ya nos dio esa capacidad de poder hacerlo. Así es. Pero aún, ¿verdad? Vemos todavía eso, ¿verdad? Pasa diciendo, ¿verdad? Que venga el hermano a orar. Que venga el hermano o la hermana, ella sí puede. Y cuanto vemos aquí y yo me excluyo. Entonces yo no soy iglesia, ¿verdad? Me siento que soy iglesia, pero con mis acciones, con mis actitudes, que me niego, ¿verdad? A declarar a los principados, ¿verdad? Me estoy saliendo de que no soy iglesia, porque dice: a la iglesia se le ha dado a conocer. Sí, amén. Es a nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí en esta versión dice: así por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán
ahora que Dios es sabio en todo. Amén. Pero ¿por medio de quién lo va a hacer? De la iglesia. De la iglesia, ¿verdad? No lo va a hacer a través de alguien más, sino de la iglesia. De la iglesia. Pero a veces cuando estamos incapaces, que no hemos entendido que Él nos dio esa capacidad y que ese mismo poder que operó en Cristo Jesús, del Padre en Él, ¿verdad? Y de Jesucristo hacia nosotros, no lo hemos entendido. Así es. Por eso es que no podemos vivir esa realidad de lo que somos. Por eso es que todavía andamos buscando a que venga a orar fulano, que venga el pastor, que venga, le voy a contar algo al hermano que yo no puedo solucionarlo. Creyendo que ¿verdad? Nosotros no somos capaces de poder hacerlo. Capaces de poder hacerlo. Entonces, esa es la iglesia, ¿verdad? Debemos de vivir esa realidad en Cristo Jesús. Y esto me recuerda, hermana Elvia, que usted es de las personas que ya estaba en Cristo cuando yo llegué a la Nueva Unión. Amén. Y me recuerda esto de cuando comencé a enseñar a la iglesia respecto a que ella tenía la capacidad de orar por los enfermos y los enfermos sanarían. Que ella tenía la capacidad de echar fuera demonios. Amén. Que ella tenía la capacidad de solventar las diferentes situaciones que le vinieran o enfrentarse a las circunstancias que se presentaran delante de ellos. Al principio recuerdo que la iglesia estaba tal vez un poco incrédula, ¿verdad?, de poderlo hacer, y aún recuerda de que en la escuela antigua se manejaba esto de que el pastor debía ir casa por casa, visitando a todos los hermanos, viendo si habían necesidades en la casa y orar por cada necesidad que encontrara. Es más, algunos pastores me han comentado de que en esa antigua escuela dicen de que salían por la mañana a visitar a los hermanos y regresaban hasta la noche a la casa y no lograban terminar porque habían tantas necesidades. Y cuando el Señor nos empezó a llevar a enseñarle a la iglesia a que si en casa hay un enfermo, pues entonces los demás creyentes oren por ese enfermo y será sano en el nombre del Señor. Amén. Cuando empezamos a hacer eso, la iglesia comenzó a tener su experiencia personal con el Señor. Amén. De establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. A sanar enfermos, a liberar, a situaciones familiares, reunirse en familia y a través de la dirección del Espíritu como familia solventar las diferentes cosas. En una oportunidad yo platicaba con un pastor y él me comentaba respecto al montón de trabajo que hay en la obra del Señor. Y claro, hay bastante trabajo en la obra del Señor, pero el problema de lo que a él estaba sucediendo es que él se estaba cargando con un montón de situaciones porque no había enseñado a la iglesia a que cada uno de ellos tiene la capacidad y tiene el poder de Dios para hacer las cosas. Entonces lo reprendíamos también, porque habíamos varias personas allí, claro, en el nombre del Señor Jesucristo, porque nos contaba de que a veces llega a la medianoche, a veces a la madrugada. A despertar al pastor. La gente llega a despertar al pastor, tengo a mi hijo enfermo, tengo este problema, quiero consultar al Señor por esto. Terminaba el culto y ya la gente haciendo fila. Y entonces venía yo y le decía, mire, fíjese de que el Señor en la Nueva Unión nos empezó a enseñar. Amén. Que cada uno en su casa se le ha dado la capacidad de parte del Señor. Para eso es el discipulado, para eso es el adiestramiento, para eso es la palabra de Dios, para eso Cristo murió por nosotros en la cruz, para eso nos dio la misma gloria que a Él le fue entregada, para que nosotros fuéramos y lo hiciéramos nosotros. Amén. Y recuerdo que el pastor me dice, gracias pastor, me edifica mucho esta palabra, no sé si lo ha estado aplicando, pero me gozo mucho, y usted es testigo, hermana Elvia, de que en la Nueva Unión lo hemos estado haciendo. Amén. He oído muchos testimonios, yo creo que usted tiene también testimonios personales, pero sí, yo he tenido muchos testimonios de hermanos que me dicen, fíjese que anoche, me cuentan al siguiente día, fíjese que anoche se me enfermó la nena, y como familia oramos, impusimos manos, y mire, en el momento el Señor la sanó. O fíjese que me encontré con tales personas y necesitaban una palabra, y les declaré la palabra o les di una palabra de sabiduría, y el Señor nos sorprendió porque eso era lo que el Señor quería. Amén. Entonces yo veo una iglesia viva. Así. Veo una iglesia que no espera a que vaya su pastor y haga las cosas por ellos, sino veo una iglesia que entiende que ella fue llamada a establecer el reino de Dios. Y no es que como pastores
dejemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Por el contrario, esta es nuestra responsabilidad. Adiestrar y discipular a la iglesia para que ella misma lo haga. Pero cuéntenos usted su experiencia también. Amén. Bueno, las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Al entender la revelación de Dios, cómo nos ha venido llevando, es glorioso, y quizás podemos pasar toda la tarde aquí hablando de cosas que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Quitando de nosotros la timidez, quitando de nosotros aquella mente que teníamos que solo el pastor lo hace. Es que ya no puedo con este problema. Yo algunas veces lo hice, quizás, ¿verdad? De llegar con usted porque me sentía que ¿qué hago? ¿Verdad? No sabía ¿Qué voy a hacer en ese momento. Entonces, ahora usted mismo dirá, ¿verdad? Hoy ya no viene la hermana a contarme cosas. Y no es porque las cosas no estén llegando, porque de hecho siempre van a estar llegando, ¿verdad? Los problemitas ahí, pero ahora he entendido que yo tengo esa capacidad. Tiene el poder del Señor. Tengo el poder del Señor en mí, y yo misma, ¿verdad? Puedo declarar a los principados que el reino de Dios está establecido en mí. Amén. Y en mi casa, ¿verdad? Entonces ya no lo hago de ir, ¿verdad? Y decirle, hasta de ir a derramar lágrimas que me sentía, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, Satanás mismo, ¿verdad? Más se apodera y dice, ¿verdad? No sirve para estar en el reino de Dios, porque Él conoce bien nuestra debilidad, así es, nuestra flaqueza. Entonces vemos eso maravilloso, y le digo, he experimentado muchas cosas en el Señor. Amén. No porque he estado en grupo de personas o que me han administrado, han llegado personas, sino yo misma, ¿verdad? Personal, he podido experimentar cosas gloriosas con el Señor, diciéndome, esto no, esto sí. A todo a su tiempo el Señor me dice que lo vaya haciendo, ¿verdad? Amén. Entonces me siento dichosa de eso, ¿verdad? De tener eso que Dios me ha dado, y no solo a mí, sino a toda la iglesia. Amén. Nos ha dado eso. Y es que no es que excluyamos al resto del cuerpo de Cristo y digamos, bueno, no tengo necesidad del don que tiene mi hermano, o de lo que quede, o de la forma como el Señor usa a mi otro hermano. Sí, claro, ellos también nos ministran, pero es diferente a lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? Amén. Que independientemente de los dones que tienen los demás hermanos, yo tengo la capacidad de establecer el reino de Dios. Amén, así es, ¿verdad? Y no debemos de sentirlos tímidos como estamos hablando, ¿verdad? Porque dice que el Señor nos ha hecho capaces. Sí. Y dice un versículo que no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder y de dominio propio. Amén. ¿A quién le dio ese dominio propio y ese poder? Se lo dio a la iglesia. Así es. Ese mismo poder que le dio a Jesucristo, su Hijo, se lo ha dado a la iglesia, ¿verdad? Y ahora no decimos, es que solo el pastor lo hace. Me decía una persona, que yo le decía, ¿cómo estamos trabajando? Amén. Y me decía, ¿y el pastor qué hace? Él también está trabajando. Algunos piensan que como en la iglesia tradicional así se hace, ¿verdad? O están así. Que el pastor lo hacía todo. Que el pastor aquí está así descansando, el pastor allá en una hamaca o viendo tele, mientras que los discípulos están en sus casas quizás compartiendo, recibiendo una enseñanza. No es así, ¿verdad? Entonces yo le decía, él también está haciendo lo mismo. Entonces ahí se cumple la palabra, todos en un mismo sentir. Y todos podemos decir un mismo cuerpo, muchos miembros, y cada miembro funcionando en lo que le corresponde para hacer funcionar a un mismo cuerpo. Amén. Qué excelente, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Que los miembros del cuerpo son muchos. Sí. Pero son muchos, pero todos haciendo la función. Quizás no haciendo las mismas cosas, porque vemos, ¿verdad? Que hay de don de sanidad, don de enseñar, don de cuántas cosas. Pero a lo que vamos, que todos con un mismo propósito, de que la iglesia sea edificada, que la iglesia tenga crecimiento, que la iglesia se mantenga siempre viva, ¿verdad? Y es que esto es el establecimiento del reino de Dios. El Señor nos mandó a establecer su reino, Él no nos mandó a victimizarnos. ¿Cuánta gente hay en muchas partes victimizándose por las cosas que les han pasado? Algunos han llegado a tal punto que dice, es que me pasó tal cosa y los hermanos ni me vinieron a ver.
o que ni siquiera una llamada me han dado. Por ejemplo, ¿verdad? Es victimizarse. Y esto solamente le pasa a una iglesia que no ha entendido que ella es la ejecutora, que ella es la responsable, que yo soy responsable de mi vida, yo soy responsable de mi familia, yo soy responsable de lo que el Señor me ha entregado. No son responsables los demás. El Señor me ha enseñado que yo soy el responsable. Amén. Cuando yo entiendo esto, dejo de victimizarme, dejo de hacerme la víctima, dejo de llorar por las cosas que pasan y por el contrario, ¿verdad? Me activo y hago lo que me toca hacer. Sí. Hace años el apóstol Salvador Obregón vino a la iglesia, recuerdo, a la Nueva Unión, y dice el apóstol Salvador Obregón, ya el pastor Wellington dice ya tiene años de estar acá y nunca me ha llamado para decirme, apóstol, mire, tengo problemas, apóstol, fíjese que la gente no quiere, fíjese que no hacen caso, o ya me quiero ir, ya no aguanto. Dice él, nunca me ha llamado para ponerme quejas de nada. Entonces yo me gocé mucho cuando escuché al apóstol Salvador dar ese testimonio de mí, porque dije yo, gracias Señor, porque me has enseñado a que yo soy el responsable de la obra que me has entregado. Amén. A que yo soy responsable de mí mismo y no tengo por qué estarme victimizando o poniendo queja de los demás o diciendo, mira Señor, si algo sale mal, fue fulano, ¿viste? Yo no fui, yo no tuve nada que ver, sino que el Señor me fue enseñando a que tengo que ser fuerte y a que debo solventar las situaciones yo mismo. Amén. Y eso es lo que el Señor le ha transmitido a toda la iglesia. Se lo ha transmitido a usted, se lo ha transmitido a todos los hermanos dentro de Misión Cristiana del Calvario. Amén. Y si hay algún hermano en Misión Cristiana del Calvario que todavía se victimiza, no es por falta de riqueza de la palabra del Señor, o de revelación, sino es porque él no ha querido entender. Es porque, como dice el versículo, ¿verdad?, que leíamos al principio, es porque él no quiere oír, porque él no quiere aprender y porque él no quiere guardar. Por eso es que no lo pone por obra. Porque ya le gustó ser así. Ya le gustó. Hacerse la víctima, ¿verdad? Que cada vez quiere que lo estén jalando. Chinchineando, como decimos, ¿verdad? O jalando, y que si no me vienen a ver, no sigo, que nadie me viene a animar. Eso lo escuchamos siempre, ¿verdad? Es que dejó de ir porque nadie lo visitó. Es que dejó de ir porque ninguno llegó a animarlo. Entonces, yo creo que como iglesia todos hemos pasado procesos. Así es. Pero esos procesos nos han servido. Yo he pasado procesos en la vida. Amén. Pero han podido ver, ¿verdad?, que se separa un familiar es un proceso. Porque viene a nosotros que me hace falta, que me da tristeza. Pero algo que sí he tenido y me he determinado, que no he dejado de, y nadie me ha llegado a decir, está triste, hermana. Hermana, ¿por qué está triste? Porque se le fue su hija, o porque le pasó esto. ¿Por qué no se congrega? Siempre he dicho que el gozo del Señor debe estar en mí. Y no es porque, es que no me hacen falta lo que ha pasado o no me ha hecho daño. Bien, a veces sentimos eso, ¿verdad? Pero el gozo del Señor siempre está en mí. Él permanece. Y el deseo de estar en su casa. Yo algo he testificado y decía a un hermano de la iglesia, ¿verdad?, que cuando me sentía así que se me fueron mis hijos, me quedé solo con uno. Cada uno llegó día que ni uno tenía en la casa. Dije, yo tengo una gran familia. Tengo una gran familia y esa familia es la iglesia. Y viera qué alegre me sentía cuando era el día de grupo. Amén. Yo sentía que me iba a reunir con mis hermanos. Todos sus hermanos. Y ahí me sentía bien. Yo misma le decía a mis hijos, vieran qué feliz me siento cuando estoy con ellos. Se lo he dicho a mi mamá. Cuando estoy con ellos, yo los miro como mis hermanos, ¿verdad? Amén. Pero que no caigamos en ese error de hacernos las víctimas, ¿verdad? De que si no me animan, me quedo. De que si no me empujan, no camino. Como aquel carro que cada vez que le echan gasolina, ¿verdad? Funciona y si no tiene gasolina se queda. Y si no hay que irlo a traer con grúa. Aprendíamos una vez que ya no debemos de ser esos discípulos empujados. Amén. Ni arriados, porque no somos ganados para que nos vayan arriando, ¿verdad? Sino que voluntariamente vayamos, ¿verdad? Así es. Voluntariamente busquemos el abrevadero, busquemos el alimento donde está, porque ya no somos niños, como dice acá el versículo, ¿verdad?
que ya no somos niños, que ya no somos niños fluctuantes, que ya son llevados por doquiera. Maduro, ¿verdad? Sí. Amén. Y este versículo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que nos habla de la multiforme sabiduría de Dios, pero dice que esta es para que se dé a conocer a través de la iglesia, pero dice a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. O sea que la iglesia ha sido llamada para establecer el reino de Dios, no para que la estemos jalando como nos está explicando usted, no para que bueno, el hermano que se quedó sin gasolina por allá, hablando de la vida espiritual, y mucha hay que darle una visitadita al hermano, ¿verdad? Para animarlo otra vez y que venga a la iglesia. No, el hermano debe entender que él es el responsable de establecer el reino de Dios y que si algo no está funcionando bien, él es el responsable de hacerlo funcionar. Amén. Y si se le acabó la gasolina, pues él es responsable de abrir la escritura, de doblar rodillas y de volver otra vez a llenarse, ¿verdad? Amén. Porque a veces las personas cuando se congregan dicen, ay, qué rico hoy, qué palabra tan preciosa, hoy salí lleno. Pero porque lo llenaron. Porque de él mismo no busca llenarse. No buscó llenarse. Y ahí es donde las personas se quedan vacías. Y por eso es que mucha gente ve imposible el establecimiento del reino de Dios. El Señor hoy nos ha estado enseñando que hemos sido llamados a establecer su reino, llamados a establecer su gobierno, a anunciar a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad, que el reino de Dios entre nosotros está. Y que nadie más lo va a establecer sino yo mismo, sino usted misma, sino cada hijo de obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sé que, como usted nos decía hace un momento, sé que pudiéramos seguir hablando, ¿verdad? Mucho rato más, 2, 3, 4 horas, pero hay mucho todavía que el Señor nos va a estar revelando. Así que hoy vamos a quedarnos hasta acá con nuestra enseñanza, pero en nuestro próximo discipulado, la próxima semana, vamos a continuar, hermana Elvia, con esta enseñanza. Ojalá y la semana próxima sí podamos terminar la lección. Si no, pues el Señor sabe lo que nos ha estado enseñando y nos está haciendo abundar en revelación. Quisiera, hermana Elvia, que usted pudiera hoy concluir dando unas palabras a las personas que nos están viendo y nos están oyendo respecto a lo que hoy estamos aprendiendo. Amén. Bueno, que el Señor bendiga a cada uno de los que estuvieron escuchando esta palabra, ¿verdad? O que van a escuchar esta palabra, donde quiera que estén, ¿verdad? Lo que hoy estuvimos viendo es de que como iglesia somos responsables. Así es. Somos responsables de nuestra propia vida, ¿verdad? De cuidar lo que el Señor nos ha dado y de obedecer sus mandatos, sus estatutos, ¿verdad? Y esperamos que esta palabra sea de edificación para cada uno. Así es. Para cada uno de los discípulos, como cuerpo de Cristo nos estamos edificando a través de la palabra, a través de la revelación que el Padre nos está dando cada día. Créanme que no somos nosotros, no es hermano Wellington, no es algún otro hermano que pueda estar aquí, ¿verdad?, compartiendo, sino el Padre Celestial. El Padre Celestial advirtiendo a la iglesia, advirtiendo a sus hijos que debemos de continuar haciendo. Así es. Porque la obra no se ha terminado, la obra continúa. Pero que un día podamos oír esa palabra que se le dijo al Señor Jesucristo del Padre Celestial: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es. Entonces esperamos que esta palabra sea de edificación para todos los que nos están escuchando y están recibiendo esta palabra. Recíbala como el alimento. Amén. Recíbala como el agua viva que da vida. Y somos esa iglesia que transmite vida, ese organismo viviente que transmite vida, y que este tiempo glorioso lo vivamos vigoroso, lo vivamos alimentados, no quejándonos, no lamentándonos. Disfrutemos el tiempo que estamos viviendo, al cual el Señor nos ha llevado. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos que todos reciban la bendición del Padre Celestial. Así es. Así que reciba estas palabras del Señor. Son de edificación, son para producir más vida en todos nosotros. Y demos gracias hoy al Señor por lo que nos ha estado enseñando.
Padre nuestro, Padre, te bendecimos, gracias, te agradecemos, Jesús, Padre, agradecemos por porque tu estas palabra, palabras Señor, son vida eterna para nosotros. Porque uno, estas Señor. palabras, Señor, Gracias ahora porque vienen nos edifica, para enseñarnos a porque nos nosotros llena. como iglesia, Gracias, que nosotros Padre, somos porque los tú has venido a ejecutores, nuestras que vidas nosotros para somos los edificarnos, llamados al Señor. establecimiento de tu Muchas reino, gracias, Señor. precioso, Y que por de esta esta manera los palabra, principados por y ser las ese potestades Padre tan puedan amoroso, conocer que ese tú eres el Padre Dios tan todopoderoso, excelente que esta tenemos, iglesia Señor pueda dar a Jesús. conocer al mundo entero gracias, tu sabiduría precioso en Dios. todas sus formas. Maravilloso Jesús, Gracias, Señor, por gracias esta palabra de poder, convocarnos por a esta tu palabra reino que y produce ser vida. responsables Te en bendecimos, establecer Padre, tu reino. y te glorificamos. Maravilloso Gracias Dios. te damos en el nombre Muchas del Señor gracias, Jesús. Señor Jesús. Amén y amén.